Sí, solo eso les pediría. Voy a empezar y les pediría si me van respondiendo eventualmente para que yo sepa que sigo en línea, que no se ha caído en internet, que me siguen escuchando. Si alguien pudiera estarme contestando, se los agradecería muchísimo. Claro que sí. Bien, pues mi nombre es Yunuen Rangel Medina, soy colaboradora de la colectiva Luchadoras y me da mucho gusto estar con ustedes hoy, con toda la comunidad de Cinestab, pues tratando un tema que me parece de toda la relevancia por muchos temas que vamos a ir tratando de abordar conforme vaya mi presentación. Sin duda es muy importante sentirnos seguras en Internet, seguras y seguros. Nosotras en Luchadoras creemos que Internet tiene estos dos lados como la vida, ¿no? Uno que es de disfrute, uno que es un espacio de un gran potencial para podernos comunicar como lo estamos haciendo ahora, para poder conocer otros pensamientos, otras latitudes y también potenciar el trabajo, lo que estamos haciendo, o las simples expresiones, ¿no? que queremos hacer públicas, digamos. Pero por otro lado también es un espacio en el que al que se pueden trasladar las violencias como ocurre en la vida. Entonces, bueno, lo primero para decirles, ay Dios, no avanza mi presentación. Bueno, estos son gajes tal cual de la digitalidad, ¿verdad? Que de repente nos... Bien, pues eso, para empezar quisiera contarles un poco sobre la colectiva en la que colaboro. Se llama Luchadoras y somos una colectiva que usa las tecnologías para avanzar la lucha de las mujeres. Creemos esto que les comentaba, que Internet tiene un potencial absolutamente transformador, pero también que puede ser reproductor de ciertas formas de violencia. Nosotros trabajamos a través de dos programas, uno que es el mediactivismo, en el que creemos que la transformación social es posible, que somos agentes de derechos y contamos historias de mujeres guerreras que pretenden ayudar a combatir los estereotipos de género. Y por otro lado, tenemos un programa que se llama Internet Feminista, que crea contenidos, participa como hoy yo estoy participando con ustedes para dialogar sobre el tema, y queremos que es también una herramienta potencial para poder combatir esta violencia en el Internet. Y bueno, los dos grandes objetivos que me gustaría perseguir con ustedes esta mañana es prácticamente concientizar en dos áreas, digamos, ¿no? Uno sobre qué es la violencia digital y los impactos y cómo se expresa esta violencia. Y por otro lado, también concientizarnos sobre cómo son nuestros rastros digitales, un poquito, una embarrada en una hora de cómo funciona el Internet, de cómo funciona nuestra participación en Internet y poder tener como una reflexión sobre qué tipo de herramientas estamos utilizando para poder mantenernos un tanto más seguras y seguros en nuestra navegación. ¿Por qué es importante hablar del tema de la violencia digital? Porque esto ocurre, porque es real y porque tiene impactos igual de importantes que los tiene la violencia que se da en el espacio físico. Porque la pandemia lo ha puesto de relieve, ¿no? La realidad, la importancia, como todo, digamos que convive, ¿no? De cierto modo todo convive, tanto en el espacio físico como en el espacio digital. La pandemia que hemos estado enfrentando todas y todos hizo que nos trasladáramos en gran medida a estos espacios digitales, no solamente el espacio de esparcimiento, de ocio que antes usábamos como las redes sociales, sino espacios como este. Y tuvimos muchas y muchos que trasladar prácticamente la vida entera al espacio virtual, al espacio digital. Y ahí hemos visto justo esto de lo que hablaba, ¿no? Los grandes potenciales que tiene para conectarnos y para poder continuar nuestro desarrollo y nuestra vida, pero que también puede tener un gran potencial de violencia. ¿Y por qué es importante también? Porque
lo que no se nombra no existe, y por eso es importante conocer qué es esto de la violencia digital y poderla reconocer como un primer paso para poder atenderla. Finalmente decir que también es un acto de justicia poder reconocerla, como reconocemos hoy en día la violencia que se ejerce contra las mujeres en la vida, le llamamos offline, o en la vida física, o en los espacios, digamos, que cotidianos que conocemos. Por otro lado, por prevención, porque también conocerla y reconocerla nos ayuda a tomar medidas personales, pero también colectivas, para poder transitar seguras y seguros sobre la Internet, digamos, ¿no? Y sobre las tecnologías. Y porque creemos que es importante las acciones que emprendemos por todas. Bueno, y digamos que un marco que nos permite ir entendiendo qué es esto de la violencia digital son justamente los derechos digitales, que entendemos como todos los derechos humanos que se ejercen, amplifican o desarrollan a través del acceso a Internet. Además de no solo al Internet, sino a las tecnologías, a los entornos digitales, entre ellos, por ejemplo, el derecho a la privacidad, el acceso a la información, como lo que estamos ejerciendo ahora, el derecho a la libertad de expresión, que también estamos haciendo ahora, y otro importante para nosotras, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que está además en los marcos legales de nuestro país, pero también en los marcos internacionales del sistema interamericano y del sistema universal. Esto es la OEA, la Organización de Estados Americanos, que es este sistema interamericano, pues, y el otro gran sistema de derechos humanos que es la ONU, básicamente. ¿Y qué vemos en esto? Que no solamente son los derechos así nombrados, sino que lo que intentan es pelear, es normalizar y es establecer que todas y todos tenemos derecho a una vida digna, a un desarrollo personal y colectivo, y que existe una interdependencia de derechos. Por eso hablamos hoy de derechos digitales y además de los derechos humanos en general. Ustedes, entiendo, ya han tomado algunas pláticas sobre violencia contra las mujeres y supongo que ahí habrán visto alguna cosa referente a los derechos humanos, pero me gustaría que recordáramos todas y todos juntos que los derechos humanos son protegidos ante la desigualdad de oportunidades. Estos, digamos que la Carta Magna de los Derechos Humanos se hace para promover que todos tengamos igualdad de oportunidades y de libertades basadas en construcciones, así como los obstáculos se crean en construcciones sociales, también las igualdades, perdón, y las oportunidades se reconozcan de manera universal, digamos, ¿no? Y entre estos, digamos que con este objetivo que tienen de atenderlos y de erradicar las violencias por otro lado, unos muy importantes son los derechos humanos de las mujeres que se establecen, digamos que a la par, pues bueno, después de que se establecen los derechos humanos en general, pero cuando se identifica que las mujeres se enfrentan ciertos obstáculos muy particulares para su desarrollo, se crean los derechos humanos de las mujeres, ¿no? O se reconocen, digamos, ¿no? Más bien. En realidad deberíamos de tenerlos y de poderlos ejercer todas y todos, pero se reconocen los derechos humanos de las mujeres en temas, digamos que particulares, como el derecho a la educación, a la salud, al desarrollo, al trabajo, hoy a la participación política, siendo un temazo este año de frente a las elecciones, los derechos sexuales y reproductivos, pero también el derecho a una vida libre de violencia. Y digamos que gran marco reconoce tipos de violencia, por ejemplo, la económica, la psicológica, la emocional, la física y la sexual, y que también estos tipos de violencia se dan en ciertas modalidades o ámbitos, digamos, ¿no? Que uno puede ser el entorno familiar, otro puede ser el laboral, el docente, y el comunitario, el institucional, que se da, pues digo, que es la violencia que ejercen personas en el gobierno, personas servidoras públicas. Creo que no se alcanza a ver toda mi presentación, no estoy segura, pero uno muy importante, un ámbito nuevo que al menos ya se reconoce en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
de la Ciudad de México es la violencia digital. Hoy ya se reconoce como un nuevo ámbito, una nueva modalidad y se reconoce como un espacio real donde ocurren donde pueden ocurrir prácticamente pues todas estas formas de violencia o que pueden escalar al espacio físico. Esto además se está discutiendo ya para que sea parte de la legislación nacional. ¿Me siguen escuchando? Es que escuché yo un eco y quiero saber si se escucha. Sí, escuchamos bien. Todo bien, Jonel. Muchas gracias. También decirles que tengo una alergia y de repente toso y estas cosas y disculparme por ello. Entonces, ¿qué es en concreto la violencia digital? Pues la violencia es esta violencia contra las mujeres que se relaciona con las tecnologías y son prácticamente actos de violencia de género cometidos o instigados o agravados por el uso de las tecnologías. Por ejemplo, las plataformas de redes sociales, el correo electrónico, los celulares. Y estas violencias causan un daño psicológico y emocional, a veces económico y de desarrollo también. Y además puede ser que en la comunidad, ¿no? Refuerzan prejuicios, dañan las reputaciones, causan pérdidas económicas y obstaculizan la participación de las mujeres en la vida pública, ya sea por ocio o como una participación política, por ejemplo, y en muchas formas en los espacios donde que se vuelven nuestra comunidad, ¿no? También así como tenemos comunidades físicas donde vivimos, donde trabajamos, también tenemos comunidades digitales, ¿no? Que es a quién tengo agregado en mis redes sociales, para qué uso estas redes sociales, para fines profesionales o para fines personales, a derechos a los que tenemos, tendríamos que tener un acceso libre de todas las personas. Y bueno, pues esto pueden propiciar otras formas de violencia física o sexual en, digamos que, un ámbito de lo físico. Se trata de prácticas muy diversas, por ejemplo, a través de la vigilancia, que le llaman stalker, el control o la manipulación de información. Ahora estamos empezando a ver otra vez esta forma de violencia contra mujeres en la política, por ejemplo, ¿no? Que manipulan información, que tienen una vigilancia permanente para poder extraer cierta información o inventarla y dañar las campañas, por ejemplo. Y también la afectación de canales de comunicación, ¿no? Que tienen como objetivo hacer daño. Y bueno, como que en una escala de diferencias, pues puede ser hacer daño, puede ser dañar la imagen, puede ser anular o inhibir la labor que una mujer esté realizando o la expresión que tenga ella, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Y esta violencia, pues no está desconectada de la violencia machista que vivimos en las calles, en las casas, en las camas. No hay una separación. Es tan real como cualquier otra forma de violencia y es, digamos que este mismo viejo sistema que se usa en la vida física, el que se traslada a las plataformas. ¿Y por qué se da esto? Porque Internet no es neutral. Internet está plagada igual que la vida fuera de línea, por un sistema que generalmente es patriarcal y que reproduce, digamos que acciones machistas, porque las prácticas, porque quienes somos, porque lo que pensamos, también se traslada a ese espacio virtual. Lo que creemos en Luchadoras es que, como una buena analogía, es que este espacio físico tiene una extensión en el cuerpo digital. Este cuerpo físico que enfrenta ciertas violencias en el espacio físico tiene esta extensión del cuerpo digital, donde yo me presento en una red social, ahora, por ejemplo, que me estoy presentando en un ámbito virtual de manera profesional, y que esto puede digamos que, trasladar las formas de pensamiento y de acción que yo tengo en la vida física al espacio digital, pero también las violencias que puedo enfrentar pueden trasladarse a mi cuerpo digital, porque finalmente es una extensión nuestra. Entonces, en conclusión de esto, digamos, lo digital pues es absolutamente real. Después de muchos años de que esta colectiva Luchadoras tiene de acompañar y seguir el tema de la violencia digital,
En 2017 creamos junto a otras organizaciones expertas en cuidados digitales y tecnologías de modo nacional, que trabajan a modo nacional, pero también internacional, creamos una tipología de 13 formas distintas de agresiones contra las mujeres a través de las tecnologías que me gustaría presentarles porque digamos que es prácticamente una de las únicas tipologías que existen ahora y que a través de mucho trabajo y de seguir casos pudimos determinar que detectábamos estas formas de violencia. ¿Y por qué es importante? Porque es importante lo que al inicio, reconocerlas, pero también poder nombrarlas, poder decir de qué se trata cada que me refiero a que estoy enfrentando un tipo de violencia. Y de manera muy rápida, aquí les voy a dejar la liga, ahí la están viendo en el título, pero, pero de manera muy rápida me gustaría recorrerlas para que vayamos aterrizando sobre de qué hablamos, ¿no? Sobre violencia contra las mujeres en los entornos digitales. Uno es el acceso o control no autorizado, que son esos ataques o restricciones al acceso a las cuentas. Seguramente cuando vayamos recorriendo estas vamos a ver que a lo mejor hemos enfrentado alguna o que alguna conocida nos ha dicho que ha enfrentado alguno de estos tipos de violencia. El otro es el control o la manipulación de la información, cuando es robada, cuando se obtiene de una manera no consentida por nosotras, cuando hay una pérdida del control o se modifica la información que tenemos, cuando hay una suplantación o robo de identidad, por ejemplo. Ahora se están haciendo, por desgracia, muchos perfiles falsos en plataformas como OnlyFans, que no sé si todas y todos sabemos aquí, que se usa para no solamente, pero también se usa para compartir fotos íntimas, imágenes, etcétera, y también se usa para, de hecho empezó esta plataforma para una cosa artística, y bueno, como en todas las plataformas podemos ver una serie de información, el problema es que se hagan digamos que suplantaciones de identidad para crear cuentas y pues a través de eso ganar dinero. El monitoreo y acecho, que es esta vigilancia constante a la vida en línea de una persona, se da mucho, por ejemplo, entre exparejas, desde luego, pero también a mujeres periodistas y a hombres periodistas, a hombres y mujeres defensoras y defensores de derechos humanos, por ejemplo, y hoy también a candidatas y candidatos. La diferencia con esto, y que es muy importante de decir, es la desigualdad en la que vivimos mujeres y hombres, ¿no? Y la desigualdad que tenemos para ejercer derechos y desde este punto de vista, digamos que las de violencia no pueden verse del mismo modo. Hay expresiones discriminatorias de manera muy frecuente, que es este discurso contra las mujeres, contra personas no binarias, que refleja patrones culturales absolutamente machistas, basados en roles tradicionales que son asignados a hombres, mujeres, pero también ahora a otras identidades. Discúlpenme. El acoso también, que son estas conductas de carácter reiterado, no solicitado, que pueden resultar molestas, pero que también pueden resultar perturbadoras o intimidantes. Es importante decir que el acoso puede ser solamente esta persecución o puede tener un tinte también sexual. Las amenazas, que son prácticamente contenidos violentos, que también pueden ser lascivos o agresivos, que manifiestan una intención de daño. Y este tema de las amenazas en línea justo nos deja ver este ejemplo que yo les ponía al principio sobre los tipos y modalidades de violencia y cómo una amenaza hecha en el ámbito digital podría trasladarse al espacio físico, ¿no? Y muchas veces van así, intercaladas como una cadena. La ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia explica cómo generalmente no se trata solamente de vivir una forma de violencia, sino que muchas van tomadas de la mano una tras otra. De hecho, para el tema de feminicidio, pues podemos ver cómo hay una serie de violencias que pueden culminar en un feminicidio. Lo mismo ocurre en el ámbito digital, puede haber más de una, pero también algunas pueden ser potenciales de llevarse a cabo en el espacio físico.
Existe también, por supuesto, que creo que es además el tema, digamos, del que hemos estado hablando más en los últimos meses, que es la difusión de información personal o íntima. En esta entra la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, que como ustedes saben, pues está impulsando en el país la llamada Ley Olimpia. Y que si bien entendemos que es importante tener elementos de denuncia, lo que creemos también es que estas violencias se tienen que atender de un modo estructural. Entonces, bueno, además de esa difusión de imágenes íntimas sin consentimiento que se da de una manera alarmante en el país, también existe la difusión de otro tipo de información personal. Por ejemplo, esto que les comentaba, a las candidatas, ¿no? Buscarles información de la vida personal para hacerla pública y tratar de amedrentarlas o tratar de dañar su imagen en campaña, etcétera. Por otro lado está la extorsión, que es obligar a una persona a seguir la voluntad o peticiones de un tercero por poseer algo de valor para ella, como puede ser la información personal. Y ahí otra vez el ejemplo. Puede ser la amenaza de una difusión de una imagen íntima con fines de extorsión, porque me están solicitando dinero para no realizar esta acción. El desprestigio, que es la descalificación de la trayectoria, la credibilidad o la imagen pública de una persona a través de la exposición de información falsa o manipulada o fuera de contexto. Y de nuevo, pues decirles que esto se da muchísimo en épocas electorales y además con un tinte absolutamente sexista contra las candidatas específicamente. El abuso sexual relacionado con la tecnología, que es este ejercicio de poder sobre una persona a partir de la explotación sexual de su imagen o de su cuerpo, y que esto también se puede dar, por supuesto, contra niñas y niños. La afectación de canales de comunicación, que son tácticas y acciones deliberadas para tirar o dejar fuera de circulación canales de comunicación o expresión de una persona o un grupo. Esto, por ejemplo, ocurre bastante, puede ocurrir contra periodistas, por ejemplo, para poder inhibir o silenciar su labor. Y por otro lado están las omisiones por parte de actores con poder regulatorio. Y estas omisiones están vistas también por los tratados internacionales. No solamente es hacer, sino no hacer algo ante estas violencias que se enfrentan. Y estos actores, digamos, con poder regulatorio no solamente es el gobierno, sino también autoridades escolares, plataformas, redes sociales, etcétera, que pueden intervenir para prevenir estas formas de violencia, pero que omiten o no reconocen la gravedad del problema. Les decía, aquí ven la liga, pero si entran a luchadoras.mx y dan 13 formas de violencia, las van a encontrar para que puedan tenerlas a la mano. Y de todos modos, yo en un ratito mando la infografía para que la puedan tener ahí a la mano. Sí se ve la presentación de nuevo, ¿verdad? Sí. Y bueno, esto que les presentaba sobre las 13 formas no es solamente una cosa que luchadoras y estas organizaciones nos inventamos o creemos que es por ahí y que digamos que sea algo que solo sea parte de las investigaciones internas, sino que las cifras oficiales también lo reconocen. La MOSIVA, que es el módulo sobre ciberacoso del INEGI y que además es uno de los únicos que se realizan en el mundo, dijo en 2019, que fue la última versión de esta plataforma, dijo que al menos 9.4 millones de mujeres han sufrido ciberacoso. También dice que las mujeres viven más violencia sexual digital que los hombres, que reciben más propuestas de carácter sexual y también reportan recibir más contenido sexual no solicitado que ellos. No hay estadísticas sobre cuántas mujeres han sufrido difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y es un pendiente para las autoridades de frente ahora al marco legal sobre Ley Olimpia. Seguro va a tener que desarrollarse una estadística sobre esto. Y un dato que da la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones es que en un estimado muy general a nivel mundial, dice que son las mujeres entre 18 y 30 años quienes pueden
ser más vulnerables a estas formas de violencia. Los datos que tenemos nosotras, que además trabajamos en una línea de apoyo que recibe solicitudes de apoyo de usuarias que están enfrentando algún tipo de violencia digital, es que de enero a diciembre registramos 470 casos de mujeres que han recibido violencia digital, de los cuales más del 90% fueron mujeres las que directamente acudieron a nosotras para solicitar apoyo frente a una forma de violencia. Y aquí un dato importante, claro que recibimos solicitudes de hombres, pero solo fueron 46 los casos que recibimos. Pero además aún también muy importante decir que de estos 46 casos, un buen porcentaje de hombres que solicitaron apoyo, lo hicieron para solicitar apoyo para alguna mujer cercana a ellos, no porque ellos estaban viviendo una violencia directamente, sino como en una forma de solidaridad frente, por ejemplo, a una mujer que había vivido una violencia en línea y que había tenido que cerrar sus redes sociales por el miedo que tenía, porque por ahí enfrentaba los ataques, y un hombre cercano a ella decidió hacer la solicitud de él para decir mi amiga o mi compañera, etcétera, solicita apoyo ante esta forma de violencia. Así que esto nos deja en que 94.46 de los casos que recibimos fueron de mujeres que vivían violencia digital. Sí vimos un incremento a partir del mes de junio, en la solicitud de junio del año pasado, que en la solicitud de casos que estaban recibiendo amenazas de difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Consideramos, aunque no tenemos como elementos para poder asegurarlo, pero sí consideramos que el contexto de la pandemia jugó sobre eso, pero también la gran difusión que se ha dado a esto de la ley Olimpia y las mujeres empezar a saber que tenían una posibilidad de denuncia, digamos, ¿no? Y entre la tipología de 13 formas de violencia que más encontramos en esta solicitud que recibimos desde luchadoras, las más frecuentes son difusión de contenido íntimo sin consentimiento, amenazas, extorsión, acoso y acceso y control no autorizado. También a la par hay expresiones discriminatorias y suplantación y robo de la identidad. Y como les decía, en un solo caso puede haber más de una forma de violencia. Por ello es importante reconocer que hay momentos en los que no nos sentimos libres en Internet, que sentimos que la tecnología nos come. Por supuesto, es un tema complicado y ahora con la pandemia nos dimos cuenta, ¿no?, de las dificultades que de repente nos representa la tecnología, pero que una vez que logramos aprenderlas, puede ser un gran potencial de participación y de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos de hacer para sentirnos un poquito cada vez más libres en Internet? Uno es reconocer la violencia digital, que existe y que es real. Reconocer el potencial, insisto, que tiene Internet para nuestro desarrollo y lo importante que es en muchos de los ámbitos en los que nos desarrollamos. Otro es que aprender sobre su funcionamiento y herramientas para mejorar nuestra seguridad y libertad. Justamente el Internet ya ahora nos ofrece ventanas de oportunidad para poder entrar y buscar información sobre cierto tema. Es cierto que hay mucha información falsa, pero también hay mucha información desarrollada por gente que le interesa difundir herramientas para el uso seguro o un poco más seguro de Internet y que están a nuestra mano, ¿no?, en el Internet. Y bueno, finalmente, tomar acciones, las acciones que nosotros determinemos que son las idóneas para autocuidarnos. Entonces aquí me gustaría empezar una vez que hemos hecho este ejercicio de conciencia, pasar a hacer un ejercicio de conciencia sobre nuestra seguridad en Internet. Empezar diciéndoles que este tema digamos que los autocuidados digitales pasan por dos momentos. Uno que es personal y en ese es importante decir que hay que reconocer lo que ya hacemos, hay que reconocer que tenemos hábitos que ya son positivos, que hemos ido aprendiendo con el tiempo. Hay que reconocer que también hemos ido aprendiendo mucho más de esto en este año de pandemia en el que decía yo, nos trasladamos al espacio virtual. Y finalmente que la persona más idónea
para hacer un, digamos que protocolo o para establecer acciones que nos permitan estar más seguras y seguros en Internet, somos nosotras y nosotros mismos. Entonces, yo lo que voy a hacer es compartirles algo general sobre algunos temas que hemos visto que son importantes para aumentar la seguridad, pero que las expertas y los expertos sobre esto son ustedes mismas y ustedes mismos. Entonces, eh, vamos a ir caminando sobre esto. A hablar sobre la huella digital, que es nuestra marca en Internet. Y si alguien me pudiera responder, ¿qué es lo primero que hace en contacto con las tecnologías al despertar? Y ahí puede ser que, por ejemplo, mi alarma esté puesta en el celular, por ejemplo, ¿no? Y que lo primero que hago es despertar y apagar la alarma. ¿Alguien hace eso? Alguien, por ejemplo, lo primero que hace al despertar es encender la radio en internet o revisar las redes sociales o revisar el correo electrónico para ver si a lo mejor usan el calendario y entonces es donde se les recuerda la agenda del día, las reuniones que tienen, las conexiones en línea. ¿Alguien, una sola persona que me pueda contar más o menos cómo es esta huella, este camino que sigue en lo digital? Bueno, parece que nadie se anima. Sí, me animo. ¿Ah, sí? Ok. Pues yo creo que lo primero que hago, aparte de sí apagar mi alarma, porque siempre pongo alarmas, es revisar si tengo mensajes de WhatsApp que no haya visto, que me hayan llegado ya sea en la noche o temprano, y mi correo electrónico. Yo creo que es lo primerito. Y después de eso, si nos pudieras compartir, digamos que unos 3 cosas que haces ya durante el día. eh, Una, por ejemplo, sobre tu trabajo, que entenderías, digamos que lo primero que haces, ¿no? Y después, cuando termina tu jornada laboral, ¿qué uso podrías hacer, por ejemplo, cualquier día en el Internet? Pues yo tiendo a utilizar mucho Twitter, me gusta mucho estar revisando, sí, así nada más como que eh, digamos, página principal de Twitter, ¿no? Ahí todo lo que va haciendo la gente. Twitter, YouTube también, no, bueno, no sé si, sí también, ¿verdad? Es parte de la marca en Internet. Claro, Eh, claro. pongo algún video, por ejemplo, muchas veces para estar un poco al tanto de la política en el país. Ujú, O podcast también me gusta escuchar claro. mientras hago otra cosa. Y otro que uso más, bueno, también es Facebook. Y Normalmente por me etiquetan ejemplo, ahí. Ajá. se me ocurre preguntarte si durante el trabajo de repente te solicita cierta información y entonces puedes ir a un buscador a eso, a buscar cierta información que necesitas para el trabajo. Ah, sí, totalmente. Sí, sí, me la paso revisando cosas también. Usas un navegador permanentemente, usas un proveedor de internet, el del trabajo, el de la casa, etcétera, ¿no? Sí, pues ahorita básicamente todo en casa, pero también normalmente estaba en mi oficina ahí en Simvestab y lo que más utilizo pues el buscador de Google. Claro. ¿Cómo te llamas, perdón? Es que yo Fabiola. la pantalla. Ah, sí. Muchísimas gracias, Fabiola, por compartir. Pues de Sí, eso por se nada. trata, ¿no? De como poder ir viendo cómo son algunas prácticas bastante similares, mucho más similares de lo que pensamos entre lo que hacemos unas y otros a través de Internet. Y esto, digamos que vayámoslo pensando como unas huellitas digitales que se van quedando en un camino del día, en un tránsito en Internet. Estas son nuestras huellas digitales en la Internet. Cuando abro Facebook, qué busco, qué navegador uso, qué estoy buscando. Y seguro les ha pasado que de repente digo, ya necesito también cobijas nuevas. Y de repente hacemos una búsqueda en, digamos que Google, pero después me aparece en mi Facebook también publicidad sobre cobijas y dices, oh por Dios, que me están leyendo el pensamiento o de qué se trata. ¿Les ha pasado algo similar?
creo que cada vez ocurre más, o sea, que de repente hagamos una búsqueda en una página, pero que nos aparezca publicidad en otra. Y esta pregunta de por qué me vigilan si no soy nadie, que es esta huella digital que nos va siguiendo el rastro de por dónde caminamos, qué transitamos, qué buscamos en Internet. Se dio mucho esta pregunta cuando cambiaron las normas, los términos, digamos, o las reglas para el uso de WhatsApp, ¿no? Que todo el mundo dijimos, ¿qué es esto? Cambió, me mandaron un mensaje de si acepto o no, y generalmente le damos a aceptar porque nos da una flojera horrorosa las letras chiquitas, y mucho de la conversación en redes sociales fue, ¿por qué me van a vigilar si yo no soy tan importante, ¿no? Si no hago una cosa política, no tendrían que vigilarme. Pero lo real es que sí, no es a lo mejor una vigilancia per se, pero sí hay un seguimiento de nuestra huella digital en Internet. Estos son los rastros que dejamos de toda nuestra actividad en Internet. Busquemos lo que busquemos. Sobre el historial, sobre los sitios web que visitamos, las búsquedas que hacemos, las reacciones a las publicaciones, si le doy me encanta, si le doy me entristece, si le doy me enfurece, las aplicaciones que usamos y cómo es nuestra dinámica de uso de aplicaciones y los lugares geográficos desde donde nos conectamos. Muchas veces nuestra ubicación está permanentemente encendida y aunque no esté encendida, pues bueno, digamos que de repente hay permisos que damos a ciertas aplicaciones que lo encienden automáticamente y no siempre estamos en una revisión de, digamos que los términos de seguridad o los permisos que damos a ciertas aplicaciones, como que lo que yo les comentaba del WhatsApp. Estábamos a lo mejor en tal urgencia porque, claro, se volvió mucho el espacio de diálogo también en lo profesional, que a lo mejor cuando nos llegaron el aviso de cambio de reglas en WhatsApp, a lo mejor le dimos en automático aceptar porque necesitamos seguir usando esa plataforma. Entonces, esa es la respuesta de que claro que somos importantes para Internet. Claro que es importante para Internet seguirnos la huella, seguir nuestras preferencias, nuestras búsquedas y poder saber qué es lo que necesitamos y qué es lo que preferimos. Entonces, ¿para qué usan esta huella digital que ya nos compartía la compañera sobre todo el tránsito que hace? Y seguramente hay días que es mucho más. Pero las huellas digitales justo crean bolsas enormes de datos y que estas bolsas de datos son usadas por empresas, por comercios y negocios que lo usan para identificar nuestros intereses, nuestras tendencias, nuestros gustos. Esta información es de gran poder. Entonces, ahí digamos que el gran debate, ¿no? Entre si las redes sociales son gratis o no, he aquí la respuesta. En términos generales y superficiales parece que son gratis, pero al final nosotras y nosotros pagamos ese servicio con nuestros datos, con el like que damos, con nuestras búsquedas, con el uso constante de estas aplicaciones, pagamos con estos datos. Que eso son usados para saber nuestros intereses. Y esto, claro que da un poco de miedo, pero que claro, como yo decía al inicio, tiene este potencial y este riesgo, ¿no? Por un lado, pues bueno, es complicado que nos estén siguiendo el rastro permanentemente, que no haya como límites muy establecidos sobre la privacidad, sobre nuestro derecho a la privacidad, pero también se vuelven herramientas, ¿no? Que de repente ya se vuelve automático, que nuestro historial permita que Internet sepa qué necesitamos. Y, por ejemplo, en una emergencia, pues podamos hacer un uso rápido, ¿no? Y decir, busco un doctor y de repente ya encuentras 45,000 recomendaciones. Si solo pones, busco el kiosco donde se hacen pruebas de COVID o quién me puede atender, y de repente ya tienes 300 comentarios, 40 recomendaciones de lugares, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ver esto, todo el tiempo hay que verlo desde el lado un poco de riesgo y un poco del potencial y
y de herramienta de ayuda que tiene esto, ¿no? Y como decía yo, todas y todos somos expertos. Y claro que depende mucho del uso que le demos al Internet. Si yo soy una figura pública que ahora está contendiendo en la política, tendré que tener ciertos cuidados. Si yo soy una periodista que está trabajando sobre temas que pueden ser complicados en un ámbito político o de crimen organizado, por decir algo, voy a tener que tener herramientas de seguridad particulares. Si yo simplemente estoy usándolo como ocio, es importante que tenga conciencia de esto y que pueda seguir usándolo con las medidas de seguridad que yo considere que son las adecuadas para mí. Entonces, esta huella es imposible de eliminar. ¿Han oído esto de que una vez hecho público algo es muy complicado asegurarse que se elimine completamente del Internet? Es importante tener conciencia de que existe esta huella digital, así como estamos viendo el GIF que está en la presentación, así se va armando, ¿no? Nuestra huella digital y se va quedando ahí, porque como decía, eso es lo que crea una base de datos que es importante para todas las empresas y que permite sobrevivir a las aplicaciones, a los buscadores, etcétera. Es importante estar informadas sobre esto, seguir cuentas, seguir información que nos dé, digamos que la actualización sobre esto. Y bueno, entender también que podemos gestionarla, que no todo está entregado y que, como yo les decía, nosotras y nosotros podemos decidir cómo la gestionamos según la participación o la ocupación que hacemos de estas. Decirles que es muy importante saber que existen niveles de información en el Internet. Uno, como muestra el iceberg, que es esta punta del iceberg, que es la información que es absolutamente pública, digamos, ¿no? Son estas comunicaciones que hacemos en nuestros muros, los tweets que publicamos, la foto que publicamos, el TikTok que hacemos, los videos de YouTube que subimos, es decir, esta gestión de la información que una decide, ¿no? Y que ya a veces nos tomamos nuestros 5 segundos de decir, esto que estoy escribiendo, ¿lo publico o no lo publico, no? ¿Publico esta foto o no la publico, no? ¿Qué puede generar, etcétera? Eso es gestionar nuestra información también. Hay otro nivel de información que es el privado, que son estas comunicaciones que tenemos no solo de uno a uno, pero que sí son de un nivel privado que no hacemos públicas al resto de la gente, ¿no? Que son los correos electrónicos, las conversaciones por WhatsApp o por la aplicación de mensajería que utilicemos. El sexting también es una comunicación privada de uno a uno con consentimiento. Y el subterráneo, que son todas las configuraciones operativas que están detrás y que no vemos. Por ejemplo, este historial que les digo de los sitios web que visito, las búsquedas en Google que se quedan en un historial. No sé si ustedes han explorado en las herramientas de Google que uno le puede dar los 3 puntitos de la esquina superior derecha y te dice historial de navegación. Por eso cuando yo entro a buscar ya me da por default YouTube qué tipo de videos estoy buscando, me da sugerencias de el tipo de música que escucho, etcétera, porque hay un historial ahí guardado. Pero también hay una herramienta para poderle decir borrar el historial de búsqueda y te da la opción de borrarlo lo que busqué en las últimas 3 horas, etcétera. Está la ubicación geográfica, que no siempre vemos la flechita, pero de repente abrimos Facebook, subimos una foto y nos dice, ¿quieres decir que estás en Tepeji del Río? Porque ya te ubicó, porque en algún momento le dimos, cuando aceptamos usar la aplicación, le dimos el permiso de que cuando usáramos la aplicación nos pusiera pudiera entrar a nuestra ubicación, la pudiera encender y pudiera decirnos dónde estamos. Entonces, bueno, hay un montón de otras configuraciones operativas que están en esto subterráneo. Por ejemplo, cuando le damos clic derecho a un documento que tenemos en el escritorio y que nos dice la información, ¿no? Nos dice cuánto pesa, cuándo fue creado, qué tipo de archivo es, y también ahí tiene ciertos candaditos para decir proteger este documento, etcétera. Todo eso es la información, digamos que subterránea.
son algo así como metadatos, o son una parte de esta información subterránea, que es decir, que son los datos sobre los datos de Internet, como esto que les decía, la ubicación geográfica, el equipo que usamos, la información sobre el archivo, cuándo fue creado, etcétera. También existe algo que se llama dirección IP, que seguramente ustedes han escuchado en muchas ocasiones, que este es el Internet Protocol, que es el punto, nuestro punto de conexión, que es el nodo desde el cual nos conectamos a Internet y que es un lugar en el mundo y que sí tiene un numerito de identificación. Existen además rastros y rastreadores que se llaman cookies. Seguramente ustedes han abierto una página porque están buscando un artículo, cualquier tipo de información, y les sale un aviso que dice, este espacio utiliza cookies, y tú los tienes que aceptar, ¿no? O en algunos casos no. Entonces, estos son justo los rastreadores que las páginas van dejando para medir el nivel de navegación, para medir el nivel de intereses, cuántas veces lo buscaron, qué otros intereses están siguiendo. Son como, no sé, digamos que como un perro rastreador que va ahí siguiendo pistas y buscando información. Algo así son más o menos las cookies. Dan información sobre qué equipo estamos usando, qué tipo de navegador usamos, qué sitios web estamos visitando y qué búsquedas hemos hecho. Es muy importante decir, digamos que esto, ¿no? Como ir sobre la información que da un poco de miedo sobre lo invasivo que es, pero también que hay principios del Internet y que uno es la privacidad de la que ya hemos estado hablando más o menos, que es el derecho de nosotras y nosotros a proteger nuestros datos en la red y decidir qué información hacemos visible para el resto. Y otra cosa muy importante que es el consentimiento, que es que demos nuestra autorización, aprobación o permiso para que se emprenda una acción que nos involucre, ¿no? Y esto aplica no solamente para temas como el sexting, por ejemplo, sino como esto que les decía, si en la página me aparece un aviso de que esta página usa cookies, tenemos el derecho de poder decir, salgo y hago otra búsqueda en otra página que no las use, o generalmente nos ponen súper grandote el letrero de aceptar, pero abajo debe haber uno que diga más información. Si nosotros nos metemos a este de más información, generalmente nos da opciones de qué tanto pueden rastrear sobre nuestra información y nosotros dar un solo permiso o dar dos o dar todos los permisos si estamos de acuerdo. Pero digamos que hay formas, algunas formas, de un poco ir gestionando esta privacidad y este consentimiento. Y entonces, bueno, ahora les voy a provocar a que hagamos un check-up digital, que no es una calificación ni es juzgarnos a nosotras y a nosotros mismos, sino que hagamos una reflexión de qué tanto en temas que para nosotros han sido muy importantes, que algunos parecieran básicos y de verdad no lo son, hagamos una reflexión personal de qué tan bien o mal estamos sobre puntos que yo les voy a compartir, y a partir de eso cada quien puede ir haciendo su anotación sobre dónde cree que debería de fortalecer su seguridad en Internet. Si alguien quiere contestarme conforme vayamos haciendo el check-up, estaría genial. Pero si no, cada quien lo puede ir haciendo en su reflexión personal, haciendo las anotaciones, y después del check-up, no se preocupen, va a haber una serie de algunas recomendaciones o tips muy sencillos por el tiempo para que puedan aplicarlos. Ya me queda muy poquito tiempo, así que me voy a ir súper rápido. ¿Usas contraseñas largas que contengan símbolos, letras y números? Otra. ¿Tienes activada la verificación de 2 pasos en tus aplicaciones? Seguramente les ha salido el letrero en Facebook, por ejemplo, donde dice, quieres activar la verificación en 2 pasos, que es no solo poner la contraseña, sino que te mande una clave a tu celular para que tú la confirmes y entonces pueda verificar que si eres tú la persona y que no te robaron la contraseña. Hay como digamos que 2 puertitas de seguridad que te permiten, si te robaron la contraseña, todavía tienes la otra opción de que si tú te robaron la contraseña pero no te robaron el teléfono, puedas hacer esta verificación, que digamos que va poniendo puertitas, ¿no? Puertitas de seguridad como en la casa, tal cual. ¿Se acuerdan que les decía nuestro cuerpo físico, pero también nuestro cuerpo digital? Digamos que más o menos es así, ir poniendo puertas de seguridad para mejorar
justo, ¿no? La seguridad. Entonces pensemos, tenemos activada la verificación de 2 pasos en nuestras aplicaciones. Otra importante es, ¿tu celular viaja ligero? ¿Haces respaldos de tu información en un disco duro, en la computadora o algo así? ¿O cargas todo en un solo equipo? Y aquí están mis fotos desde la infancia que he recuperado y documentos que me mandan por WhatsApp, y etcétera, etcétera. Eso es muy importante hasta en términos de una emergencia. Un teléfono celular atiborrado de cosas va a responder distinto, por ejemplo, en un tema de emergencia, en que hay que hablar, en el que hay que, no sé, hacer cierta búsqueda. Yo le pregunto a mis amigas si las puedo etiquetar en una fotografía después de un evento público o solo las subo sin preguntar nada y poniendo etiquetas. Pero además tengo activada en mi aplicación, por ejemplo, de Facebook, si yo puedo revisar las etiquetas que me ponen antes de ser publicadas o las dejo, dejo que pasen automáticamente. Insisto, estas preguntas deben ser para algunas y algunos relevantes y para otras y otros puede que no. Otra, ¿tengo desactivada la geolocalización en mis aplicaciones o lo tengo abierta permanentemente? Además de que gasta un chorro de energía, significa que el satélite está todo el tiempo enviando y regresando información sobre dónde me encuentro. Me fijo en las ventajas y desventajas de las aplicaciones de mensajería. Esto que hablábamos, dimos a aceptar de forma automática o nos pusimos a leer las nuevas reglas que establecía WhatsApp. Por ejemplo, perdón. Por ejemplo, sé que existen chats privados que no se pueden hacer capturas de pantalla o que tengan cifrado de extremo a extremo, etcétera. Y bueno, si alguien me quisiera contar más o menos cómo se encontró con el check-up que hicimos, del 1 al 10, cómo se sintieron. Bueno, vamos a seguir. Ah, sí, ¿alguien? En 6. Ok, bastante bien, ¿no? Bastante bien. Más o menos como que es el promedio, ¿no? De lo que tenemos. Claro que tenemos ya acciones que vamos implementando y vamos aprendiendo con el tiempo. Pero ahora les propongo que hagamos un viaje por algunas herramientas para ver cómo podemos gestionar esta huella digital y cómo podemos mejorar esos 4 puntos que nos sobraron donde creemos que podríamos fortalecer si lo vemos necesario. Uno es en comunicaciones públicas, por ejemplo, Twitter, Instagram, te permite hacer una cuenta pública o privada, si saben, ¿no? Por ejemplo, Instagram, puedes poner que mi cuenta sea privada y que tengan que seguirme para poder yo autorizar quién puede ver el contenido de mi perfil y quién no, igual que Twitter, quién me puede enviar mensajes o quién no. Igual para Facebook y TikTok, aunque parezca que no, cuando hacemos una publicación, aparecen 3 puntitos siempre arriba y a la derecha que nos permiten elegir esto. Quiero que esta información sea pública, quiero que solamente se comparta con mis amigos que tengo agregados en mi perfil, o puedo hacer una lista de amigos, pero que también tenga una lista de excepto tales personas que no quiero que vean mi información. En fin, hay herramientas que nos permiten gestionar esta huella digital. Sobre las contraseñas, que parece un tema súper fácil, pero de verdad no lo es. Cuando tengo una buena contraseña, cuando hago un uso adecuado de contraseñas, puedo fortalecer muchísimo mi tránsito por Internet. Deben ser contraseñas que no sean fáciles de asociar con una misma, que no usemos nuestro nombre, nuestro apodo y menos nuestro año de nacimiento. Es la forma más fácil de hackear una cuenta. Pero además, si yo uso la misma contraseña para todas mis aplicaciones, incluida la del banco, entonces con una sola llave van a abrir todas mis puertas. Entonces recomendamos que no usemos la misma contraseña para todas nuestras cuentas. Los consejos que les compartimos son que sea larga, que incluya mayúsculas, minúsculas y números,
que incluya frases que mezclen dos elementos que se puedan confundir, pero que para nosotros sean claros. Por ejemplo, dos canciones de nuestros dos grupos favoritos, algo así. Pero si no se me ocurre cómo, pero si además me abruma que son demasiadas las contraseñas de las que tengo que acordarme, les compartimos esta herramienta que se llama KeePass, que es segura y que nos ayuda a gestionar justo contraseñas, ¿no? A guardarlas, a ponerlas en una carpeta camuflajeada, por ejemplo, y que nos ayuda a crear contraseñas que son complicadas de descifrar. Sobre las comunicaciones privadas, este cuadrito les compartimos que es de acoso online, lo pueden buscar en internet así. En Luchadoras también solemos compartir esta información que generan nuestras compañeras. También SocialTix hizo una similar, donde van actualizando cómo son, digamos que las herramientas que ofrece cada aplicación de mensajería, como WhatsApp, Telegram, el Messenger de Facebook, Signal, Wire, Instagram, etcétera, y nos va explicando qué tienen y qué no tienen. Uno puede decidir entonces, si voy a tener una conversación de trabajo que puede ser pública, a lo mejor pues uso WhatsApp, pero si voy a hacer sexting con mi pareja, a lo mejor uso Telegram y hago un chat secreto donde no permita que se hagan capturas de pantalla, por ejemplo. Si voy a tener una conversación que es muy privada por un tema político, como periodistas, por ejemplo, etcétera, a lo mejor uso Signal, pero mantenerme al tanto de esta información que generan las y los expertos es importante para que yo me pueda sentir más segura en esta conversación. Sobre las conexiones subterráneas, es importante compartirles que respalden sus archivos, que usen una navegación privada. Por ejemplo, el uso de Google Chrome te permite en la esquina también superior derecha decir que quieres hacer una navegación de incógnita, por ejemplo, para ciertos momentos o casos. Entrar al historial que yo ya les compartía, que también está en estas herramientas, entrar al historial y borrarlo. Asegurarnos de que no se guarden nuestras contraseñas en cualquier equipo. Borrar el historial que ya decía, ¿no? Un buscador seguro que les recomendamos es DuckDuckGo. Este buscador tiene como un gran potencial, pero además respeta pues la privacidad. Sobre el respaldo de la información, compartirles el consejo de que tengan sus fotografías o archivos respaldados fuera del dispositivo, para que no lo pierdan, pero también para mantener ligero nuestro equipo y pueda estar reaccionando a cualquier eventualidad, para que el procesador no se alente, para que en caso de algún accidente no perdamos todo, etcétera. Es importante también usar varios USB, uno que llevemos con nosotros y otro que esté en un lugar seguro para que tengamos ese respaldo de nuestra información. Existen los discos duros externos con cualquier cantidad de capacidad. También hay formas en internet que nos ayudan con herramientas que nos ayudan a camuflajear los nombres de las carpetas. Y bueno, es también importante limpiar nuestras conversaciones de WhatsApp para que no se atiborre. Por ejemplo, no dar permiso para que se bajen todas las imágenes o videos de forma automática. Si se van a seguridad o a privacidad de WhatsApp, podemos decir que yo elijo qué documentos sí quiero descargar, pero que no todo se baje automáticamente. Sobre la navegación segura, pues entender que el navegador es nuestro portal de entrada a Internet y que es importante tomarlo en cuenta para nuestra seguridad. Uno de los navegadores que nosotras recomendamos es Mozilla Firefox, que también tiene todo digamos que estas herramientas de privacidad y seguridad. Y bueno, pues usar bloqueadores y de rastreadores de estas cookies que yo les decía, y aquí tienen una herramienta que se llama Privacy Badger. Otras consideraciones que les queremos compartir es buscar alternativas al buscador de Google. Hay otras muchísimas como Thunderbird, hay Safari, por ejemplo, hay otras formas alternativas. Es importante, y les recomendamos, no usar el correo mientras Facebook u otras aplicaciones están abiertas. Estas aplicaciones tienen permisos abiertos para poder indagar sobre otras ventanas abiertas y poder sacar información nuestra. Es importante que lo sepamos.
También esto que les decía, no guardar contraseñas en cualquier máquina, mucho menos si son máquinas que son de uso colectivo en la oficina, por ejemplo, y menos en usos, digamos que públicos, ¿no? No aceptar por default las cookies, sino entrar a más información y ver qué podemos gestionar de eso. Tener cuidado con los permisos para usar cámara, micrófono, geolocalización, y que siempre nos pregunten, cuando bajamos una aplicación suelen poner una lista de permisos que podemos dar o no, y podemos activar el siempre preguntarnos si quiero que mi cámara y mi micrófono estén abiertas y que no suelen estar abiertos de forma automática. Y luego implementar como hábito cerrar todas las sesiones que no estemos utilizando en el momento. Aquí les dejamos también una lista de recursos. Nosotras tratamos con, no solo nosotras, sino con otras organizaciones, compartiendo informaciones, informes con investigación, toolkits o cajas de herramienta para temas muy específicos que los encuentran en páginas como Ciberseguras, Luchadoras. En Luchadoras está Internet Feminista, donde también escribimos artículos sobre temas actuales. Y bueno, en Luchadoras, Internet Feminista Ayuda, también pueden acceder ahí para solicitar algún tipo de apoyo cuando enfrentan violencia digital. Y bueno, eso, entender que si aprendemos podemos disfrutar de una Internet de forma más segura y utilizar las tecnologías a nuestro favor. Y bueno, me extendí un poquito más de la cuenta, pero me parecía importante hacer como digamos que este recorrido por ambos temas, ¿no? La conciencia sobre la violencia digital, pero también la conciencia sobre nuestro uso de Internet, y aunque sea como de manera muy general, sí compartir algunas herramientas que pueden aplicar. Y entonces, bueno, sería todo de mi parte y podríamos darnos unos 10, 15 minutos por si hay algún comentario o pregunta que espero poder resolver, pero si no, voy a compartir mi contacto para poder seguir en comunicación si lo requieren. Muchísimas gracias, tenemos una pregunta por aquí de José Roberto Bermúdez. Roberto, adelante. Hola, ¿qué tal, Junuent? Muchas gracias por la plática. Yo tengo una duda de, por ejemplo, eso de tener el Facebook abierto y realizar búsquedas en otras páginas y así. Esto también aplicará para WhatsApp web, porque pues WhatsApp también pertenece a Facebook, ¿no? Nosotros no tenemos información probada de que ese permiso lo incluya WhatsApp. Seguramente es un riesgo y seguramente es una ventana de riesgo. O sea, me parece que el gran tema es hacer consciente de que abrir ventanas representa un riesgo digamos que de que puedan acceder a otras ciertas informaciones, ¿no? Y no tenemos como una cosa ya muy clara de que WhatsApp también lo pueda hacer, pero es bastante probable, siendo claro de la misma empresa, pero los permisos han sido distintos, ¿no? Para la página como tal de Facebook, que por ejemplo para el Messenger de Facebook, que hasta ahora nos sigue pareciendo el más inseguro, y que la política de WhatsApp, ¿no? Que ha sido, digamos que negociada de un modo distinto. A partir de que anuncian sus nuevos términos, se hace como una discusión general que pues no, tampoco ha dejado que puedan como abrir todos estos permisos. Entonces, eso, no tenemos como información clara, pero seguramente tiene cierto riesgo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y echarnos las políticas de privacidad y echarnos los términos y echarnos un clavado a los permisos y al apartado de seguridad que tenemos a la mano para poder gestionar esto. Espero que te haya respondido algo, José Roberto. Sí, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Carla Sandoval. Hola, buenos días. Oye, pues inicio con una felicitación. Muchísimas gracias por todos los consejos, han sido súper útiles. Yo debo de confesar que reprobé el test, definitivamente, y creo que son por malos hábitos, ¿no? O sea, porque son tantas las contraseñas que de repente te ves rebasado y si no haces asociaciones
internas que te recuerden, pues es imposible acceder a tus propias redes, cuentas y demás, ¿no? Entonces sí me daré la tarea de revisar el material que nos proporcionaste. Felicidades por Luchadoras MX, que hacen un excelente trabajo. Y la pregunta que te quiero hacer, ¿hay algunos lineamientos o sugerencias que estén, pues, no sé, aprobados o validados para el manejo de redes sociales de forma institucional y también las redes personales, o sea, para utilizar un lenguaje, pues, no sexista, ¿no? Adecuado, incluyente, en el cual nos pudiéramos asesorar? Y la otra pregunta que tengo es de si también se considera cierta violencia la forma en cómo nos expresamos por correo electrónico, tanto de manera personal como de manera laboral. Muchísimas gracias. Carla, muchísimas gracias por, bueno, por la felicitación, pero sobre todo por tu comentario, porque creo que esa es la clave, ¿no? Reconocer en lo que creemos que no tenemos tanta habilidad. De verdad, la tecnología, como decía, es un gran potencial, pero también es avasalladora, ¿no? Y cuando nos vimos trasladados a todo el espacio virtual en medio de la pandemia, claro que fue abrumador. Y claro que fue bueno, y esta herramienta cómo la uso y cómo comparto y qué sí y le tengo que dar todos los permisos porque me urge entrar a la reunión y la serie de contraseñas que te aseguro a mí también me ocurre. Todo el tiempo estoy tratando de aprender sobre ello, pero me parece que el reconocerlo es el primer paso para mejorarlo. Entonces, eso, que no te sientas sola, que lo respires, que reconozcas que es complicado y que digas, bueno, una media hora me voy a dar a la tarea de buscar la herramienta idónea para mí. O sea, esta que yo les comparto es la que pues hemos probado y que funciona, pero pues eso, tú eres la experta en tus dinámicas y en lo que te viene bien, pues, ¿no? De aprender. Y decirte que, bueno, eso, los hábitos pues son como los de la casa y los personales, ¿no? Uno no nace aprendiendo, sino que pues en algún momento se vuelve engorroso cuando la mamá está, ve a lavarte los dientes, ve a apagar la luz, tiende tu cama, no sé qué. Cuando uno lo está aprendiendo hasta se revela y todo, pero que con el tiempo se vuelven cosas automáticas. Entonces, que así te des el tiempo, que los hábitos son complicados, pero que poco a poco, si lo vas poniendo en tu agenda, ¿no? Desahogar mi teléfono, un día a la semana voy a dedicarme al correo electrónico, a la otra semana me voy a dedicar a contraseñas, a la otra semana me voy a dedicar a poner lo que yo quiero de seguridad en WhatsApp. Y así lo vamos llevando poco a poco, después se va volviendo un hábito. Entonces, así, con la calma y con el cuidado que cada quien necesita. Y sobre los lineamientos, pues bueno, institucionalmente cada institución tal cual ha desarrollado en algunos casos ciertos lineamientos. Alguno que me viene a la mente es el de la Secretaría de las Mujeres, que no solo es sobre redes sociales, sino sobre comunicación pública y comunicación interna, que desarrolló junto a algunas organizaciones expertas en el tema. Me parece que aprender sobre género es la misma cosa, ¿no? Es un tema de conciencia social, de justicia y de hábitos. Y que, claro, hay que irlos interiorizando, hay que irlos, bueno, primero reconociendo, interiorizando y también darse a la tarea de aprenderlos, como estos hábitos, ¿no? De aprender cuál es el mejor término, cuál es la mejor forma, etcétera, que se van actualizando además porque la comunicación es viva igual que la sociedad y que los vayamos actualizando como para poder interiorizarlos. Me parece que un lineamiento te permite una guía, ¿no? Como esto que yo les compartía, una línea sobre cómo podemos ir cambiándolo o mejorándolo, pero que sin duda atraviesa por la conciencia personal y que eso se tendría que volver una cosa luego ya de sentido común y de justicia, ¿no? Y de respeto hacia las otras. Entonces, bueno, ese es el lineamiento que te puedo recomendar, pero páginas como Acoso en Línea, Socialtics, bueno, hay una que se llama Chidas en Línea también, Luchadoras también de repente compartimos información sobre esto, ¿no? Y que te puede servir como de guía. Creo que lo de los lineamientos, pues eso, sí se aplica y sí se tendría que aplicar no solo al uso de redes sociales, sino a todo nuestro comportar, ¿no?
como yo decía, al final las redes sociales son un traslado de quienes somos a este espacio tecnológico. Si yo soy una persona misógina y violenta, pues seguro que así me voy a expresar no solamente en redes sociales, sino en correo electrónico y tal. Entonces creo que eso pasa por una reeducación, una deconstrucción y una conciencia social. Entonces, bueno, creo que siempre es buen momento para que además entre nosotras vayamos viendo cómo poder hacer estos lineamientos bajo las necesidades que nuestra institución persigue o necesita y pues poderle entrar ahí. Y había otra cosa, bueno, esto, el uso personal e institucional de redes sociales sí me parece relevante, ¿no? Y por eso yo decía, cada quien es experta y experto en su propia historia y en su propia participación pública. Entonces, a mí, por ejemplo, me funciona tener unas redes sociales sociales, tal cual, que donde tengo a mi familia, a mis amigas y amigos, donde jugueteo, donde puedo hablar de muchos temas y la tengo súper cerrada, con un nivel de seguridad distinto. Y otro que uso para mis conversaciones públicas, donde puedo agregar ahorita a todas y todos ustedes, que seguro me pueden hacer alguna pregunta eventualmente y no tengo problema, están abiertos los canales porque yo sé que para eso es. Y que claro, ahí pues bueno, no es como de jugueteo ni de nada y que tengo que tener un cuidado distinto de lo que publico ahí porque yo sé que le puede alimentar a muchas personas la información que yo coloque ahí. Y que si yo publico una fake news, una noticia falsa, una noticia no confirmada, entonces no solo me pongo en riesgo, sino pongo en riesgo al resto de la gente que me sigue por un tema particular. Entonces creo que es así como desde la sensación y desde la conciencia personal, ¿no? Y desde la seguridad, por supuesto. Espero también haberte respondido. Sí, gracias. Solo era lo de los correos electrónicos, de también si se consideraba violencia la manera en cómo nos expresamos. Sí, sí, absolutamente. O sea, entender que violencia es violencia y que se da en estos tipos, modalidades, y que, por supuesto, cuando hablamos de digital, hablamos de correo electrónico, hablamos de celulares, hablamos de tecnologías, hablamos de internet, no solo en los espacios privados, sino en los espacios públicos que se dan a través de las tecnologías, ¿no? Perdón, tenemos 2 preguntas más y yo creo que con eso vamos a tener que cerrar por cuestiones de tiempo, que ya nos habían avisado que hay un poco de restricción. Entonces, Gabriela Olmedo. Hola, Yunuen. Muchísimas gracias por la charla. Una pregunta es, a veces encuentro comerciales que son sumamente desagradables y sexistas. Hay una página donde pueda denunciar. Hace poco me mandaron uno del área de alguien que vende herbicidas o cosas para el campo y no puedes creer el tipo, o sea, la manera tan baja como representan a las mujeres, ¿no? Para vender sus herbicidas. Es una cosa espantosa, ¿no? Muy desagradable. ¿Hay manera de denunciar esto? O puede uno, yo vendo así mi herbicida, ¿a ti qué? ¿No? O sea, ¿o cómo puedo hacer esto? Mira, ha sido toda una batalla. El tema de poder denunciar la violencia sexista en la comunicación, que incluye la publicidad, ha sido todo un desafío legal para las comunicaciones, para los marcos legales, etcétera, porque claro, hay responsabilidades estatales muy claras para el gobierno, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de lineamientos, pero para las empresas es muy complicado. Entonces, en la Ciudad de México ahora ya existe pues la violencia a través de la comunicación, la violencia que se da no solo a través de la publicidad, sino el periodismo sexista, etcétera. En la Ciudad de México ya se puede denunciar, pero lo que hemos hecho cuando no tenemos legislación a la mano es la denuncia pública, ¿no? Es denuncia pública señalando tal cosa, claro que teniendo digamos que
las formas de seguridad que deba de tener una, ¿no? Porque enfrentarse a una empresa o a una empresa que está cerquita de ti físicamente y que tú vas a ponerle el dedo, pues seguramente tendrán ciertos poderes económicos y todo que hay que también medir nuestra seguridad. Y me acuerdo que hay una página de una organización que justo eso, evidencia estas publicaciones sexistas y las pone, digamos que pues las evidencia, ¿no? Haciendo como un análisis de por qué es sexista, por qué es violento contra la imagen de las mujeres, etcétera. Y finalmente decirte que no tengo como con tanta seguridad, pero el IFT debe de tener alguna cosa de herramienta como para poder al menos expresárselo. Y hoy también hay que reconocer eso, que si bien no todo es denuncia penal, porque lo que tratamos de hacer es un trabajo de eso, como de apostarle a los cambios estructurales, a lo mejor la denuncia pública que nos permiten las redes sociales también se vuelve como una denuncia importante, ¿no? Que evidencia. Entonces, también eso, hacer uso, ver a quién podemos tuitear para que nos apoye, ver a quién podemos tuitear con esta información para que se evidencie que lo estamos detectando y que no estamos de acuerdo, ¿no? Okay. Y si me permites rápidamente, no sé si se habló de este tema, de aportar tus datos biométricos ahora para tener un celular. Estamos muy preocupadas por eso. Estamos muy preocupadas, nos parece muy complicado. También hay informes, te recomiendo un análisis que hace la organización R3D, y también le pones así tal cual R3D, datos biométricos, y hace todo un análisis de cómo esta intención ya se hizo en 2014 o 16 más o menos en el sexenio de Calderón, y cómo fue pues muy brutal el resultado, ¿no? Además de que no hay condiciones para hacerlo, ni económicas, ni tecnológicas, etcétera, en realidad esa base de datos terminó vendiéndose y afectando a un montón de gente. Si eso lo ponemos de frente a los niveles de violencia contra las mujeres que vivimos en este país, o sea, no, y de impunidad además, me parece muy preocupante. Entonces, eso, creo que también otra parte de nuestro ejercicio de derechos es seguir esta información, retuitearla, compartirla. Claro que es importante, claro que el mediactivismo existe y es importante. Y si una no puede hacer el análisis, sí echarnos la tarea pues de leer esto y de compartirlo, de seguirlo compartiendo para que llegue a más gente y poder tener posturas como que informadas y claras sobre esos temas y poder incidir. Insisto, hoy podemos poner una posición sobre lo que pensamos nosotras y nosotros informada y etiquetar al Senado, etiquetar a las y los legisladores que están haciendo esto y ejercer nuestros derechos políticos también, ¿no? O a la protesta, o etcétera, a la libertad de expresión, y que esa es la parte del potencial que nos da también Internet, ¿no? Mil gracias. Antes de pasar a la última pregunta, que es de José Daniel, quisiera aprovechar el momento que estamos todavía aquí, la mayoría, para decirles que todas las pláticas que hemos tenido a lo largo de esta jornada de no a la violencia o cero violencia, están en las páginas de Facebook, las pueden ver si se les pasaron, y próximamente van a estar también disponibles en el canal de YouTube institucional del Cinvestar. Y ahora sí, perdón, José Daniel, si quieres hacer la última pregunta. Sí, muchas gracias, doctor. Hola, Yunan, ¿qué tal? Buen día. ¿Sí me escuchas bien? Sí, pues mira, solo quisiera saber tu opinión y muchas gracias, bueno, también por todos los tips que nos diste, pero me vino a la mente ahora, no sé si estés informada sobre, digamos, entre comillas, la guerra entre Apple y Facebook acerca de todo lo que nos comentaste de privacidad, de poder nosotros permitir los rastreos. ¿Cuál es tu opinión acerca, digamos, de esta guerra y si ese sería como un principio que deberían de seguir varias empresas de teléfonos, computadoras para asegurarnos una mayor privacidad? Mira, a fondísimo no tenemos como un análisis sobre esto, pero sí hemos detectado que
de repente esta guerra que tú llamas, pues, pero que para nosotros también es competencia y que termina siendo sana en algunos términos, ¿no? O sea, los monopolios nunca nos benefician a nosotras y a nosotros en ningún sentido, ni en ningún tipo, digamos, que de línea empresarial. Lo que nosotras hemos visto es que al final esta guerra ha tenido alguna ganancia en términos de privacidad para nosotras y nosotros. Por ejemplo, el uso de iPhone bloquea ya todo el acceso de Facebook a las fotografías, por ejemplo, que todavía no lo hace este Android de modo automático. Entonces ahora tú abres iPhone y abres Facebook y le dices, quiero compartir una fotografía, como solemos hacer, ¿no? Y te abre la galería, pero no te deja ver ninguna imagen, sino que tú lo tienes que administrar personalmente y decirle, solo quiero que acceda a esta y esta foto, de modo automático. Entonces, nos parece que son como, digamos que decisiones que entre esta pugna que hay pueden beneficiar nuestra gestión de la seguridad, ¿no? Como algo que antes no solíamos hacer, simplemente abríamos la galería, la de favoritos, la de familia, etcétera, y nos poníamos a publicar fotos, y ahora este candado nos parece un término interesante, ¿no? De privacidad. Entonces, hay cosas como esta que nos pueden beneficiar, pero que sin duda hay que seguir leyendo la letra chiquita. O sea, sí hay que darnos a la tarea de estar como leyendo y viendo, porque al final es como Las Vegas, ¿no? Es como una sala de juegos. La casa nunca pierde, ¿no? La casa siempre está blindada. Los dueños de las empresas siempre están blindados y nosotros tenemos que hacer la tarea de gestionar, de averiguar sobre estas discusiones y de ya en la práctica tomar la gestión, ¿no? Que es la invitación que yo les hago. O sea, entrar a los 3 puntos, entrar a los términos de seguridad, de privacidad, etcétera, y tratar de gestionar en la medida de lo posible los permisos que les damos a las aplicaciones. Eso es lo que puedo compartirte, José. Sí, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Yunuen, nuevamente por esta excelente plática. Creo que estamos todos de acuerdo que nos has dado información muy valiosa, sugerencias muy interesantes para aplicarlas y sobre todo, como dices, pues reconocer nosotros mismos los riesgos que hay en la red y que nosotros pues somos quienes podemos controlarlos, ¿no? Por aquí hay cosas importantes en el chat que nos piden también si puedes compartirnos en algún momento tus redes sociales, tus redes sociales públicas, desde luego, ¿no? Para que la gente pueda estar en contacto contigo. Y bueno, pues un agradecimiento realmente enorme nuevamente. Pues muchísimas gracias a todas, a todos por la invitación, por poner al centro el tema que nos parece de toda la actualidad y de toda la importancia que sigamos hablando de esto, que lo sigamos aprendiendo entre todas y todos, sí que veamos los riesgos, pero que por favor también veamos el potencial que tiene y que por eso es importante generar un espacio seguro para todas, porque es importante que no salgamos de estas plataformas que sí nos permiten esta expresión y esta participación, que hagamos un espacio seguro para mujeres, niñas, para todas y para todos, pero que en estos datos que nos dicen que esta violencia se da con esta especificidad contra mujeres, creemos espacios más seguros, ¿no? En lo físico, pero también en lo digital. Ya les puse mi Facebook, mi correo electrónico lo estoy escribiendo ahora. En Twitter me encuentran igual, Yunuen Rangel, está igualito, y son las que uso básicamente, pero a través del correo, y tengo el WhatsApp de Luz, que fue la compañera súper amable que me acompañó para esta conexión, y a ella le estaré mandando el informe de R3D que les dije,
bueno, la página de Luchadoras, que también la encuentran en Facebook así tal cual, Luchadoras MX, y de verdad no se van a arrepentir. Tenemos videos súper prácticos sobre temas que se están dando, como el Zoom Bombing, donde entran hombres a pláticas privadas de clases o de lo que sea a violentar, como temas que no entendemos qué está pasando, qué es, cómo se llama y cómo lo podemos enfrentar. Tenemos videos de 1 minutito prácticos donde contamos herramientas, hacemos investigación, lives, y entonces, bueno, ahí pueden mantenerse como al día de varios temas. Muchísimas gracias nuevamente. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.